partir de hoy día ya el nuevo presidente del grupo de retina es el doctor Gerardo Arana, CAIC, así que Gerardo debe estar por ahí. Y Gerardo me encomendó que el día de hoy empezáramos que yo coordinara esta reunión. Y para eso hemos invitado a dos retinólogos de renombre, al doctor Renzo Cañote y al doctor Eddie Barreda, para que nos ayuden en la coordinación y las preguntas de este día. Y hemos querido invitar a 4 retinólogos jóvenes, excelentes retinólogos, para que no haya problemas, 2 hombres, 2 mujeres. A ver, vamos a ver quién gana, las mujeres o los hombres hoy día. Y tenemos a Lorena Paredes, Por ahí. Sí, a Rodrigo Arana y a Álvaro Rivera. Y vamos a empezar con Lorena Paredes. Y no sin antes agradecerle al Laboratorio Rostes que nos está auspiciando el día de hoy. Así que, Lorena, comparte tu pantalla, por favor, y empezamos. El caso clínico que hoy comparto con ustedes es el de un paciente que tuvimos la oportunidad de manejar en equipo por el doctor Gustavo Rivera, mientras realizábamos nuestra subespecialidad el año pasado en el Hospital Almenara, bajo la supervisión de nuestro maestro, el doctor Eddie Barreda. Se trata de un paciente varón de 69 años, quien niega antecedentes patológicos de importancia, refiere un tiempo de enfermedad de 7 días, caracterizado por disminución de la agudeza visual en forma brusca, secundario a un trauma contuso. Él refiere que fue agredido con una llave inglesa. ¿Y por qué demora 7 días en acudir a nuestro servicio? Pues él asociaba que no podía ver por la dificultad que tenía en aperturar los párpados. Una vez que consigue hacer esto, nota que no ve y acude pues a emergencia. En cuanto al examen físico, notamos que la agudeza visual está severamente disminuida, tiene una agudeza en el ojo derecho de movimiento de manos, asociado a una hipotonía ocular bastante marcada, 2 milímetros de mercurio. En la evaluación del segmento anterior encontramos una cámara anterior profunda en comparación con el ojo contralateral, encontramos tindal y también encontramos iridofacodonesis. Una vez que hacemos la oftalmoscopía indirecta, vemos que el vitrio estaba turbio, había un desprendimiento de retina total y había un desgarro que iba desde el meridiano 2 al meridiano 10, 120 grados aproximadamente, asociado a un desprendimiento coroideo. Decidimos hacer imágenes, hacemos esta ecografía y vemos pues que el vitrio está hiperecogénico, se correlaciona con la turbidez que habíamos visto. Esto puede ser por factores de una hemorragia asociada a la inflamación. Vemos que la retina está desprendida y vemos que su borde del colgajo retiniano incluso se pliega sobre sí mismo, y esto es característico pues de los desgarros gigantes. Además vemos el desprendimiento coroideo seroso de un tamaño bastante considerable. Entonces, ante esto, tenemos el diagnóstico de desprendimiento de retina reumatógeno por un desgarro retiniano gigante y asociado a desprendimiento coroideo. Ahora, tanto el desgarro retiniano gigante como el desprendimiento coroideo son factores que complican la cirugía de un desprendimiento de retina. Vemos acá imágenes que pueden suceder como complicaciones, ¿no? Vemos en estas fotos el desplazamiento de la retina que llega a ser unos pliegues que comprometen el polo posterior, y sabemos pues que los desprendimientos coroideos dificultan nuestra técnica quirúrgica desde el inicio, con la dificultad para ingresar los trócares, hasta cuando queremos, si logramos hacer una vitrectomía, hacer un buen taponamiento. Si el desprendimiento es voluminoso, pues no vamos a hacer un buen taponamiento de nuestra retina, ¿no? Pero no solamente dificultan la técnica quirúrgica, sino que ambos se asocian con una progresión rápida a estadios severos de la proliferación vitreoretiniana, que al fin y al cabo es el factor para tener un fracaso quirúrgico, un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, ante esto, lo que nosotros decidimos hacer es una vitrectomía posterior lo más pronto que hubiéramos podido, ¿no? Lo más pronto posible. Ahora, hay cirujanos que prefieren esperar, cuando se asocia un desprendimiento coroideo al desprendimiento de retina, a que éste se reabsorba, por lo que suelen tratarlos con corticoides por unos días. Sin embargo, hay estudios ya que han visto que si bien los corticoides pueden mejorar el desprendimiento coroideo como sí, no mejoran ni la agudeza visual final ni la tasa de reaplicación. Es por eso que actualmente, ante la alta tasa de progresión de PBR, se prefiere operar cuanto antes, aún más en el caso de nuestro paciente que tenía un desgarro gigante. Nuestro paciente pudo ingresar a sala 6 días después de su ingreso, porque sucedió el año pasado, en la pandemia todavía teníamos dificultad con los turnos quirúrgicos, no teníamos sala.
por lo que decidimos sí tratarlo tanto vía sistémica como tópica con corticoides, además de atropina para prevenir las inequias en miosis. Ahora, esto ya es en cuanto a la cirugía. Sabemos que la primera dificultad que tenemos cuando tenemos un desprendimiento coroideo asociado, incluso acá lo podemos ver a simple vista el desprendimiento coroideo, es ingresar para colocar la infusión. Una técnica segura hubiera sido ingresar a cámara anterior, sin embargo, lo examinamos previamente antes de entrar a sala y vemos que en el meridiano 12 no estaba afectado por el desprendimiento coroideo, es por lo que decidimos intentar ingresar a este nivel, intentando no inclinar el trocar al momento de ingresar, sino hacerlo 90 grados para que la posibilidad sea mayor que ingrese directo a cámara vítrea, ¿no? Y lo mismo, una vez que verificamos que la infusión estaba en su lugar, pues ingresamos los otros 2 trócares, ya con la infusión abierta. Una vez que estuvimos en cámara vítrea, vemos que el desprendimiento coroideo era bastante grande, todo el polo temporal incluso comprometía parte de lo que era el polo posterior, por lo que decidimos drenarlo. Utilizamos un caliper, medimos 10 milímetros. Hay varias técnicas para hacer el drenaje de estos coroideos. Nosotros decidimos utilizar un trocar, ingresamos a 10 milímetros como lo comenté, y con este dispositivo que utilizamos para hacer el intercambio de aire con aceite de silicona, drenamos el el desprendimiento coroideo, que vemos que sale un líquido amarillo citrino característico de los desprendimientos coroideos serosos, ¿no? Una vez que ya realizamos esto, la vitrectomía fue mucho más sencilla de realizar. Vemos que el polo posterior ya está estabilizado con perfluorocarbono líquido. Hacemos una vitrectomía, empezamos por el core, luego vamos a la periferia y bajo identación tratamos de hacer un rasurado lo más prolijo que podamos, ¿no? Lo que seguiría sería tratar de colocar la retina en su lugar, ¿no? Los desprendimientos por desgarros gigantes tienden a enrollarse sobre sí misma. Si los bordes están engrosados, significa que ya hay cierto grado de PBR, por lo que algunos cirujanos prefieren retirarlos, hacer una pequeña retinectomía de estos bordes. Sin embargo, en el caso de nuestro paciente, los bordes todavía podrían desplegarse ese día. Lo que hicimos fue ir llenando la cavidad vítrea con perfluorocarbono de forma lenta hasta que pudimos desplegar los bordes en su totalidad con un aparato Romo, que en este caso estábamos usando el Softy, y lo hicimos de forma lenta hasta llenar en su totalidad la cavidad vítrea con perfluorocarbono líquido. Una vez que logramos esto, hicimos la retinopexia con láser, lo hacemos bajo perfluorocarbono líquido para mantener la retina en su lugar y evitar el desplazamiento retiniano. Y una vez que concluimos esto, cuando hacemos láser en desgarros gigantes, hay autores que prefieren hacerlo 360 grados. Sin embargo, digamos que si se hace una buena retinopexia, no dejando puntos de fuga, haciéndolo confluente, tanto el borde anterior como el posterior y los cuernos, pues esto podría ser suficiente, que es lo que nosotros optamos por hacer. Ahora, cuando finalizamos esto, lo que se debería realizar en cualquier desprendimiento de retina es el intercambio fluido-aire. Sin embargo, cuando estamos ante un desgarro gigante, pues justo en este momento de la cirugía puede haber un desplazamiento de retina. Es por eso que algunos cirujanos lo que también recomiendan es hacer un intercambio directo del perfluorocarbono líquido con aceite de silicona. O también podríamos dejar perfluorocarbono como taponamiento de corto plazo, ¿no? Pero esto sirve sobre todo para los desgarros inferiores, o sería más recomendable en estos casos. En el caso de nuestro paciente que era superior, era menos de 180 grados. Para esto, los que tienen mayor riesgo de desplazamiento son los que son muy anteriores o miden más de 180 grados. En el caso de nuestro paciente no era tan anterior, era superior y era de 120 grados aproximado, por lo que sí decidimos hacer un intercambio fluido-aire. Lo hicimos de una forma muy lenta y hay que tener la salvedad de que si bien la cavidad vítrea debería estar llena por completo de perfluorocarbono líquido, puede haber un remanente. Entonces nos aseguramos de sacar el remanente de BSS, iniciamos lo más anterior posible sin tocar el cristalino y vamos retirando el BSS, y cuando estamos seguros de que queda solamente aire y perfluorocarbono, procedemos a extraer el perfluorocarbono. Para esto inclinamos el ojo ligeramente hacia donde estaba el desgarro
y lo hacíamos en forma muy lenta en múltiples bordes del desgarro. Hay que hacerlo de forma lenta para que el fluido no sea agresivo y no desplace la retina. Felizmente en este caso pudimos lograrlo y al final pues concluimos con taponar la retina con aceite de silicón y felizmente este paciente pudo terminar con la retina reaplicada y les fue bien. Es lo que quería, ese es el caso que quería mostrarles el día de hoy, quería presentarles, como dije, lo hicimos en equipo, y si tienen alguna duda, atenta a recibirlas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lorena. Muy, muy interesante el caso y muy bien manejado. A ver, yo creo que empezaremos con Eddie Barreda, que ha sido que es parte de autor. A ver, Eddie, coméntanos un poquito. ¿Qué te parece? Eh, bueno, Doc, permítame un ratito, creo que tengo eco. Deje de compartir. Sí. Sería mejor si deja de compartir. Sí, voy a salir acá. Ahí está. Listo, ahora sí. En realidad, tal cual lo mostró Lorena, en realidad tener fellows es una situación invalorable, algo que nos enseña a nosotros mismos y nos obliga a permanecer siempre en la actualidad. Este fue un caso típico de desgarro gigante, tal como lo mostró Lore, se resolvió de esa forma, se drenó también de esa manera, pero lo que yo he aprendido mucho de usted, doctor Roca, y de otros médicos, es que tienden la mayoría a sacar el cristalino y a poner una infusión anterior. Por lo general yo casi nunca lo hago, pero no lo hago porque me va bien en la mayoría de los casos. Pero en la mayoría de los casos, ustedes, la gran mayoría de médicos veo que saca el cristalino y le pone una infusión anterior. Quizá ese podría ser el debate en este momento, doctor. Sí, tienes razón, eso es lo que yo hago. Yo generalmente, tú Renzo, cuéntame, ¿cómo manejas tú? Bueno, en realidad coincido con Eddie, ¿no? Mucho dependerá de qué tan alto sea el desgarro gigante, ¿no? Si el desgarro gigante es, digamos, los bordes bajan hasta el ecuador, y entonces yo sé que voy a poder poner láser, digamos, alejado del cristalino, entonces me evito el trajín de sacar el cristalino, porque obviamente considero que no es necesario si está transparente. Si el borde es si el desgarro gigante está muy alto en hora Serrata, entonces ahí sí, digamos, podría pasar que sea un poco difícil, digamos, darle, no sé, 120 grados, 150 grados de láser cuando está muy, muy alto, sobre todo porque en el desgarro gigante yo tengo un problema, soy sumamente compulsivo a la hora de dar láser, o sea, le pongo no 3 hileras, sino le doy como 5 o 6 hileras de láser, y además con láser confluente. Pero lo interesante del caso, digamos que es lo que me ha gustado mucho, es que, digamos, como era un desgarro gigante, había, me imagino, mucha hipotonía, y eso fue lo que llevó al tema del desprendimiento coroideo seroso. Y entonces eso, pues, definitivamente hizo el caso mucho más, más interesante. Una de las cosas que a veces podría funcionar bien también es colocar el mantenedor de cámara y colocar y hacer una pequeña incisión, digamos, a nivel de pars plana de 3 milímetros, y a veces con eso es suficiente para que salga el líquido seroso. Otras veces también he intentado colocar un trocar calibre 23 de manera tangencial, pero tangencial en la pared, hacia la parte interna de la retina, y dejar el trocar y permitir que por ese trocar 23 salga el fluido, ¿no? Eso lo hago más cuando es hemorrágico, y en el caso de seroso basta con que haga una pequeña incisión a nivel de pars plana, y en la gran mayoría de los casos se... Así es. Por ahí lo veo Gerardo Arana. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿tienes algún comentario? Estás muteado. Bueno, acá tuve algunos problemas técnicos para unirme más temprano, pero sí, vi toda la presentación y felicitaciones, doctora. Estuvo muy bonito, muy interesante. Yo también evito la parte del cristalino, mientras que pueda yo trabajar en la retina sin quitar el cristalino, mientras que haya espacio para poner láser.
trato de evitar ese paso, porque no va a ser sino también otro proceso de recuperación inflamatorio ya en un ojo que está traumatizado. Pero lo que dice Renzo, pues si es que no hay espacio, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, eso va a depender de cada paciente. No lo hago como una cosa regular, sino vemos qué cosas tenemos a mano. Pero la forma en que lo han resuelto me parece muy bien, es la forma como que se debe de hacer. Interesante el usar el trocar para hacer el drenaje coroideo. El asunto es que debe hacerse en la zona en que esté desprendida la retina, de repente para no deja de ser algo dentro del ojo que podría lesionar la retina. Así que yo generalmente lo hago con flaps esclerales y hago el drenaje coroideo a la antigua, ¿no? Hacer un drenaje como un desprendimiento de retina, así sale fácilmente sin tener ese problema. Pero me parece interesante pues el uso del trocar. No, una pregunta. Una pregunta para los demás, o sea, como motivo de comentario. ¿Aceite, silicón o gas? Y la segunda pregunta es, si es de garro gigante, ¿cerclaje o vitrectomía pura? Yo había revisado artículos y en verdad no hay una diferencia entre C3 y F8 y aceite de silicona, depende del paciente. Y en cuanto al cerclaje, antes se usaba mucho, sin embargo también hay estudios de que incluso en algunos casos puede ser contraproducente porque hay mayor riesgo de desplazamiento de retina, se forma estos desgarros en boca de pescado también. Entonces, pero si hay un PBR grado C, algunos sí lo recomiendan, pero también se ha demostrado que no impide el desarrollo del PBR. Aquí en el panel, doctor, creo que hay muchos que ponen 240 de ley. Siguiendo quizá la escuela japonesa con una publicación del 2005, así como en algún momento Renzo se vio apabullado en el Congreso cuando mencionó que hacía 3 hileras de 360 grados de láser, como también ellos pregonaron y después 3, 4 años después se contradijeron, dijeron que no era lo usual. Pero sé que hay muchas personas que le tienen mucha fe a la banda 240 y sea desgarro gigante o no, dicen, no, por supuesto le pongo una banda 240. No sé, ¿quiénes le ponen, quiénes no le ponen? Es que la razón de la banda 240, creo yo, que tiene como propósito, más que calzar una lesión, es acortar el diámetro ecuatorial, digamos, en el supuesto de lo que decía Lorena, que es la aparición de un BRP que después te pueda traccionar la retina. Entonces, si tú reduces el diámetro, digamos, si se forma BRP, hay más chance de que la retina no se desprenda. En cambio, cuando tú utilizas bandas más gruesas o llantas, ¿no? Si hay un BRP extenso inferior, ahí creo yo que el sentido es más el fenómeno de indentación más que la reducción del diámetro. Y Renzo, ¿y láser 360 que te escuché en algún momento, cómo lo justificarías? Mira, yo te cuento, cuando, no para desgarro gigante, porque normalmente en desgarro gigante lo que más me preocupan son los cuernos, que es el lugar donde normalmente se me abre el desgarro gigante, cuando no he hecho un buen láser hasta la hora y con buen láser en los extremos. Pero sí, te digo que yo el láser 360 lo utilizo con cierta frecuencia, sobre todo en aquellos casos donde, por ejemplo, tienen exceso de latices o exceso de huellas de láser previas, o donde hay demasiados agujeritos en miopes y ya no tengo la certeza de que le he rodeado todas las lesiones. Y entonces el láser 360 me sirve como crear una nueva hora serrata para que a partir de ahí, para el polo posterior, yo estoy casi con la certeza de que la retina no tiene regmas y va a quedar aplicada. Y si del láser 360 para arriba queda algún lugar que no se rodeó bien, bueno, me da la tranquilidad de que el polo posterior no se desprenda, ¿no? Entonces, yo sí lo utilizo cuando tengo dudas de que sí he encontrado todos los reglas. Sí, Gerardo, sí.
Hay una opción que yo utilizo en estos casos. Yo pongo un Linkoff de 3 milímetros. Es un procedimiento muy rápido y uno con ello, en 15 minutos terminó de hacer el cerclaje con un Linkoff que tiene pues la facilidad de un ajuste de acuerdo a lo que queremos. Pero en estos casos con trauma, con desprendimiento coroideo, con desprendimiento gigante, yo creo que de todas maneras va a esperarse una proliferación vitroretiniana y debemos también de prevenir. Esto va a ser una ayuda, un cerclaje, va a ser una ayuda para disminuir por lo menos la severidad del PBR. Yo les contaba que o sea, a ver, yo generalmente los desgarros gigantes, dependiendo de la edad del paciente, si el paciente es poco mayor, yo prefiero quitarles el cristalino porque me gusta mucho pelar bien la base del vitro y irme, como dijo Renzo, poner el láser bien anterior, sobre todo en los cuernos, ¿no? Y en los cuernos, yo generalmente no pongo 360 grados a no ser que hayan lesiones periféricas que vea, pero sí, donde están los cuernos, me voy por lo menos unas 2 o 3 horas más del cuerno y bien anterior. O sea, a veces sí lo completo totalmente porque como me voy un poquito más de los cuernos para sentirme tranquilo. Yo prefiero siempre poner la irrigación en la cámara anterior y empiezo con irrigación en cámara anterior y después ya voy, dependiendo cómo vaya el caso, lo voy pasando para atrás, ¿no? Y trato de poner, o sea, solo pongo cerclaje si tiene PBR. Si no tiene PBR, no le pongo cerclaje. PBR inferior. Si hay PBR superior, tampoco generalmente uso cerclaje. Pero cuando es PBR inferior, sí uso cerclaje. Y trato, en lo posible, cuando no hay PBR, usar gas. Cuando hay PBR, muchas veces, sobre todo inferior, pongo aceite. A mí lo que me sorprendió, yo creí que iban a presentar dejando el perfluorocarbono, que es la escuela de Eddie, dejar el perfluorocarbono y después cambiarlo. Pero me jugaron mal. No, no hubo necesidad en esta oportunidad, doctor. Más que nada por ser superior y porque no había slippage al momento de hacer el intercambio. Claro. Bueno, y muy bien, Lorena, muchísimas gracias. Pasamos, ¿está Harumi por ahí? No le he visto a Harumi. Harumi Moreira, ¿llegó? Sí, sí, acá estoy, doctor. Hola, Harumi, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. A ver, comparte tu pantalla. A ver. Este es el caso de una paciente mujer de 73 años que fue operada de catarata por fagocomulsificación sin complicaciones hace 13 días y vino por una sensación de cuerpo extraño, ojo rojo y baja de visión en el ojo operado desde hace 2 días. La agudeza visual se encontraba en 20/50, valga decir que la paciente la semana posoperatorio tenía una agudeza visual que llegaba a 20/20. En el examen encontrábamos celularidad en cámara anterior, una membrana pupilar en formación y la retina se encontraba aplicada pero con vitreitis, por lo que se decide inmediatamente realizar un cultivo y la inyección intravítrea de antibióticos de vancomicina y ceftazidima. A la reevaluación, a las 24 horas vimos que había un empeoramiento clínico y la agudeza visual ahora se encontraba en movimiento de manos, por lo que se le decide realizar una vitrectomía urgente. Y ese mismo día se estuvo entrando a sala. Perlas quirúrgicas. Es importante colocar el puerto de difusión al inicio de la cirugía antes del abordaje de la cámara anterior, ya que es mucho más fácil su colocación en ojo como en tono. Sin embargo, no hay que abrirla hasta durante más adelante que se verifique su ubicación. El siguiente paso ya es el abordaje de la cámara anterior, ya que frecuentemente contiene grandes cantidades de fibrina y popio que impide la visualización. Por lo que realizamos un lavado de la cámara anterior y el retiro de todas las membranas inflamatorias. Es importante, posteriormente a ello, un llenado temprano de la cámara anterior con viscoelástico, ya que previene la acumulación de desechos inflamatorios, reduce el riesgo de sangrado, mantiene formada la cámara anterior y mantiene una adecuada dilatación pupilar. Es necesario retirar toda la membrana pupilar para lograr de esta manera una mayor dilatación. Sin embargo, no es necesario retirar el lente intraocular, ya que intentar hacerlo puede aumentar el riesgo de sangrados, y esto complicará aún más nuestra cirugía. Una vez logrado que los medios estén claros y tenemos una mayor dilatación pupilar, verificamos la ubicación de la cánula de difusión antes de abrirla, ya que en estos casos puede haber cierto grado de fusión uveal e hipotonía. Si los medios aún no están muy claros, se puede hacer una capsulectomía amplia. Ahora sí, realizamos la vitrectomía lo más completamente posible. Se recomienda un sistema de visualización de gran angular sin contacto. El vitrio
Si está moderadamente borroso, la extracción debe comenzar detrás del lente intraocular y avanzar con cuidado lentamente hacia la retina. El vitrio central debe eliminarse por completo para tratar de minimizar la carga bacteriana y de sus toxinas. Se debe tener cuidado de mantener el ojo presurizado durante la vitrectomía, ya que la opacidad de los medios puede impedir la visibilidad de los signos de hipotonía intraoperatoria, como son la visualización de los pliegues coroideos. Poco a poco se va avanzando hasta llegar al polo posterior. Los intentos repetidos de la yaidectomía pueden conllevar a roturas retinianas. Realizamos también una vitrectomía periférica con mucho cuidado y no intentamos la remoción agresiva de todo el vitrio infiltrado, ya que podemos conllevar a hacer desgarros retinianos y atrofénicos en la periferia, lo cual nos puede conllevar un desprendimiento de retina. En algunos casos puede verse restos inflamatorios o sangrados sobre el polo posterior, el cual pueden aspirarse suavemente, sobre todo si se encuentran en la mácula. Es importante realizar una revisión bajo indentación de los sitios de entrada para descartar desgarros provocados. Finalmente, podemos dejar la cavidad llena de líquido o hacer un intercambio fluido-aire parcial. Retiramos todo el viscoelástico de la cámara anterior y es importante suturar las incisiones corneales herméticamente. Colocamos antibióticos intravítreas de vancomicina y ceftazidima y la cirugía se completa cerrando todas las esclerotomías de manera hermética. Finalmente, la paciente a los 4 meses postoperatorio llegó a una agudeza de 20-40. Excelente tu Muchas caso, Harumi, gracias. muy bien manejado. Harumi, cuéntame, ¿y le tomaron, antes de empezar la vitrectomía, le tomaron la muestra? Como el día anterior se le había sacado la muestra vítrea por punción y se le había inyectado los antibióticos intravítreos, entonces en la vitrectomía ya no decidimos hacer un nuevo cultivo, ¿no? Porque había sido justo el día anterior que se le había sacado la muestra, ¿no? Bueno, al final la muestra, el cultivo no salió negativo. Usualmente nos pasa eso. Sí. Los laboratorios que no son especializados no manejan bien las muestras de vitrio. Sí. Debe ser en seco. Sí, pues en los primeros centímetros. Y una pregunta, Harumi, al ver que habían dejado en las etapas iniciales Vanco más Cefta, ¿no pensaron en cambiar el antibiótico terminada la intervención? No, bueno, el antibiótico intravítrea fue colocado justamente por nosotros, ¿no? El paciente llegó justamente con la vitreitis, con las membranas pupilar, pero la agudeza visual como era buena todavía y se veía todavía el reflejo rojo, nosotros mismos decidimos colocar las inyecciones de vancomicina y ceftazidima. Y al día siguiente lo reevaluamos, pero como vimos que no hubo mejoría, ahí decidimos hacer la vitrectomía, ¿no? Ahora, cuando ya el paciente tiene varios días que está con la endoftalmitis y el paciente había estado con varios días porque había sido tratado previamente con antiinflamatorios, ¿no? Como si fuera un TAS, ¿no? Había presentado al paciente 2 días de molestias y 2 días más había sido tratado por su médico tratante, ¿no? Entonces ya tenía 4 días de evolución. Entonces ya en el momento que colocamos las inyecciones intravítreas, de repente ya era demasiado tarde, ¿no? Y ya el vitro estaba demasiado infiltrado, ¿no? Al día siguiente ya el vitro estaba mucho más turbio. Entonces decidimos obviamente hacer la vitrectomía, pero intentar con los mismos antibióticos, porque son de amplio espectro y la gran mayoría de casos son gram positivos, ¿no? Estafilococos, estreptococos. Después del procedimiento, doctora, ¿volvieron a poner antibióticos o ya no, una vez, porque ya hecho la vitrectomía, pues ya se fueron los antibióticos también, entonces tienen un día de acción, entonces no habría una expectativa de que haya una acción del antibiótico sobre una posible bacteria. Y si le pusieron antibiótico al final, ¿hay opciones también tienen ustedes pensado, por ejemplo, repetir el antibiótico quizás los 5 días a la semana? ¿Tienen en algún momento eso dentro de su esquema de tratamiento? Al final de la cirugía se le colocó las inyecciones intravítreas, es cierto, y a los controles postoperatorios la paciente fue evolucionando favorablemente.
la agudeza visual fue mejorando paulatinamente. A las semanas estuvo, a medida que el aire fue reduciéndose, la agudeza visual empezó a mejorar a 20-150, los medios estaban claros, al mes tenía 20-80 de agudeza visual, entonces no decidimos ya repetir otra inyección intravítrea, ¿no? Y vimos que los signos clínicos mejoraron bastante. Por ejemplo, en la cirugía, en la vitrectomía, se vieron que habían hemorragias intrarretinianas. Lo que llamaba la atención es que no sé si se dieron cuenta que habían unas hemorragias circulares con un centro blanco parecido a las manchas de Roth. Esas hemorragias en los controles postoperatorios fueron desapareciendo, ¿no? Entonces la paciente tuvo una evolución favorable que no creímos conveniente repetir una nueva inyección intravítrea. ¿Cuántos de ustedes utilizan tratamiento sistémico? Además de la vitrectomía, ¿dan tratamiento sistémico? Nosotros en los pacientes siempre al terminar la vitrectomía siempre indicamos ciprofloxacino, ¿no? O en el caso de endoftalmitis puede ser moxifloxacino, también vía oral. ¿Tú, Renzo, también? ¿Te dejas Sí, de hecho, digamos, es un poco el mismo criterio que el de Harumi. Siempre pues está digamos, las dos posiciones, ¿no? El endoftalmitis vitrectomistádico, todo lo que ya sabemos, y el otro lado de la moneda, que es hacer vitrectomía completa y temprana, y siempre invocamos pues al doctor Ferenc, ¿no? Con esa corriente que hoy muchos tenemos. Entonces, si bien es cierto la evidencia del endoftalmitis vitrectomistádico está ahí, yo, por ejemplo, siempre considero que, igual que lo que piensa Ferenc, que todo tratamiento antibiótico que tú puedas utilizar en el paciente, si bien es cierto, no en todo te asiste la evidencia, creo yo que no está de más. O sea, si podemos utilizar vía oral, pues vía oral. Si tienes la oportunidad de hospitalizar al paciente y le puedes dar tratamiento endovenoso, pues a lo mejor puede ser que era lo que, por ejemplo, yo hacía cuando estaba en el hospital Revalidati. Y una cosa que ha dicho Harumi que me parece sumamente interesante, mucho hace cómo evoluciona el paciente en las primeras horas o en las primeras 24 horas para tomar la decisión de si colocar o colocar nueva dosis de antibióticos intravítreos u observar, ¿no? O igual que la decisión de la vitrectomía, si el paciente viene, no sé, en cuentadeos y pues no tienes el famoso PL que decide inmediatamente proceder a la vitrectomía y entonces estás en duda si vitrectomizar o no vitrectomizar. Entonces la evolución de las primeras horas o de las primeras 24 horas después del intento de la inyección intravítrea es lo que creo que para mí determina la decisión de entrar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Renzo. Y sí, yo también uso antibióticos vía oral siempre, porque agrega algún valor, le agrega, o sea, no es malo, y además tenemos un respaldo para cualquier problema médico legal, ¿no? Entonces estamos también protegiéndonos nosotros. Así que no perdemos nada dándole antibióticos, y yo también utilizo antibióticos vía oral, ¿no? Endovenoso no, porque no los hospitalizo generalmente, pero oral sí los utilizo. Eddie, ¿algún comentario? Sí, doctor, solamente acotar que lo último es totalmente cierto. En algún momento hubo un caso clínico de estos que en pocas ocasiones, pero suelen llegar hasta el Poder Judicial. Y una de las cosas que justamente se fijó y nos preguntó el juez en determinado momento cuando trabajaba en el INO, era si le habíamos dado, si tenía una infección, ¿por qué no le dieron los antibióticos vía oral? Y gracias a Dios, pues le estábamos dando en ese momento lo que decía, ¿no? La literatura, 750 cada 12 horas. Que quizás si no hubiéramos hecho eso, a pesar de haber hecho todos los pasos bien, probablemente hubiéramos estado contando otra anécdota diferente a lo bien que, bueno, salimos en ese momento. De hecho, yo tengo una experiencia. Yo tengo un paciente que tratábamos con inyecciones intravítreas de antiangiogénico y tuvo el infortunio de hacer una endoftalmitis. Y yo hubo un periodo de mi práctica basado en la corriente mundial de que a las inyecciones intravítreas ya no había que dejarles antibiótico, pues dejé de darles antibiótico.
basado en lo que se sostiene, digamos, hoy, digamos, la gran mayoría de corrientes, ¿no? Y pues he tenido mucho problema con ese caso, en un caso del Banco Central de Reserva, en el que, pues, han luchado muy duro contra digamos, conmigo, digamos, y con la institución, por el hecho de no haberle dado el antibiótico que debimos darle, porque, digamos, desde todo el punto de vista de una persona que no hace medicina, no tiene ningún sentido que le hayamos hecho un procedimiento sin el soporte antibiótico. ¿Eso significa, Renzo, que le estás dejando antibióticos ahora a todas tus inyecciones, post-inyecciones? Exacto, no porque la evidencia me asista, sino porque por un tema médico-legal prefiero, digamos, dejarle alguna expresión de antibiótico, así sea por 3 días, con tal de que el paciente salga con la sensación de que he hecho un procedimiento y que está cubierto. Ya. Siempre este es el procedimiento que más realizamos nosotros y realizan los oftalmólogos generales también, ¿no? Sí. Pero tengo la sensación de que, por ejemplo, la resistencia bacteriana que se achaca a los antibióticos contra la ciprofloxacina es justamente debido al uso indiscriminado de ciprofloxacina después de las inyecciones, ¿no? Por eso es que ellos utilizan más vancomicina a diferencia de otras poblaciones. No sé si alguien podría o supiera algo sobre esta situación. Yo, por ejemplo, a todos mis pacientes les dejo lágrimas, no les dejo antibióticos. Antes sí lo hacía. Gracias a Dios no he tenido ningún evento porque estaría pues erizado al momento de ver el Tyndall, el flare y todo lo demás. Y la verdad que uno entra en pánico y entra en negación. Pero no he tenido y sigo utilizando las lágrimas y guiado justamente eso, para evitar la resistencia, colonias formadoras resistentes a la ciprofloxacina o genéricos muy similares. ¿Uso de polvina ayudada? Yo sí lo he hecho, doctor, en el hospital. Lo hemos hecho 3 cirujanos en realidad. Se ve bien, el resultado ha ido bien. Tan es así que uno de los colegas del hospital lo hizo en una endoftalmitis endógena, tipo micótica. Le fue bien en un ojo, en el otro ojo no le fue tan bien, pero en el ojo que fue bien se logró salvar. Cándida era lo que había diseminado en ese momento, lo que se encontró. Se diluía, si más no recuerdo, 1.25 cc en 500, directo al frasco, y te deja trabajar totalmente tranquilo. Uno no tiene la sensación de ver mal por la coloración que puede tener, casi no tiene coloración dentro de la cavidad vítrea. Sé que es algo que está en cuestionamiento, recién lo están propulsando también los japoneses, pero desde que uno lo intenta por primera vez, siente como que la seguridad de que después le va a ir bien. Es como en el caso de Renzo, ya comenzó con la endoftalmitis y bueno, después de un paciente fue la justificación para volver a dejar otra vez antibióticos y le está yendo bien. Probablemente si continuara con las lágrimas también le iría bien. Están reportadas las endoftalmitis por intravítreas, pero en el caso mío, bueno, ya a todo mundo, cuando existe esa situación, uno ya piensa, ya vamos a entrarle y ponerle yo povidona en el frasco, pero gracias a Dios los casos son muy, muy, muy bajos. Por eso es que no hemos tenido mucha casuística, no tenemos mucha casuística por el momento. Muy bien, muchas gracias, Jerome, muy bueno tu caso. Gracias. Entonces, ahora invitamos a Álvaro Rivera. Álvaro, ¿estás por ahí? Listo. Hola a todos. Voy a presentarles un caso que me tocó durante el Fellow de retina en México. Esta es una paciente femenina de 65 años que tenía una miopía de menos 13.5 en ambos ojos y tenía un desprendimiento de retina con múltiples agujeros y un agujero macular. Tenía
bueno, tenía 2 estrellas de BRP que vamos a ver ahorita en la cirugía. Esa paciente, bueno, la programamos como una faco-vitrecto cerclaje por todas las características del desprendimiento de retina. Adelantarlo. Le pusimos una banda 360 y bueno, a la hora de entrar tenía más PBR de lo que habíamos visto en el preoperatorio. En este caso, bueno, hicimos un buen rasurado de la base. En estos casos, justo lo que comentaban, me parece importante hacer una faco asociada a estos porque para poder hacer un buen rasurado extenso de toda la base vitrea. Y luego, luego en este caso usé un azul dual, uno que tiene, un azul que tiene azul brillante y azul tripán para poder teñir las membranas de PBR, las 2 estrellas que tenía al final de las arcadas temporales. Y bueno, ahí estamos pelándolas con mucho cuidado. Ahí se ve como si fuera la primera, pero obviamente me demoré como 3 días en poder agarrar el plano. Ahí logramos quitar la segunda con mucha paciencia. Y esta paciente, aparte de las lesiones que tenía y las estrellas de BRP, tenía una membrana epirretiniana de PBR sobre toda la retina inferior, que ahorita vamos a ver. En ese caso, ahí podemos ver cómo empecé a quitar esa membrana, que se iba hasta la lesión que tenía en el meridiano de las 6. Y ahí era un poco difícil, como no tenía la contrapresión de la retina, se venía hacia la pinza, tenía que ponerle perfluorocarbón, pero como tenía el agujero macular, quería pelar la limitante primero. Entonces ahí con el vitrector empecé a poder generar un poquito de tracción, un poquito más desde la base de la membrana para poder despegarla hasta llegar al agujero. Me pude acercar hasta lo que pude. Y bueno, en esta parte traté de hacer una limitorrexis. La verdad que no pude, no tenía muy bien la limitante, no encontré el plano con la pinza. Finalmente no la realicé. Y ahí sí le puse el líquido pesado, el perfluorocarbón líquido, y lo llevé hasta la lesión más anterior. Ahí con el líquido, con el perfluorocarbón traté de hacer de nuevo la limitorrexis, pero sin éxito. Y finalmente hice bueno, no quise drenar por el agujero macular. Creo que se abren mucho los agujeros, el agujero macular cuando generamos un drenaje a partir de este. Entonces preferí líquido pesado y drenar desde la lesión más anterior. Una vez bien seco, como este tiene unos desgarros inferiores, en estos casos prefiero secarlos muy bien antes de hacer el intercambio. Y finalmente, bueno, rodeé las lesiones, retiré el perfluorocarbón líquido, y algo que me gusta hacer en estos casos de agujeros maculares asociados a desprendimiento de retina es con una punta de silicón pasiva, hacer un drenaje lento a nivel del agujero macular sin generar mucho vacío, sin generar mucha presión para que esta no se abre. Y creo que eso de alguna forma ayuda mucho a que se cierren estos agujeros que algunas veces pueden ser un poquito difíciles de cerrar. Finalmente le dejamos silicón. Bueno, le quité la última burbujita de aire que quedaba para poder hacer un buen ajuste de la banda. Y bueno, quedó una buena indentación cubriendo las lesiones más anteriores. Y listo. Y bueno, esta paciente al final ya le quitamos el silicón, le hice un seguimiento de 1 año y felizmente se logró cerrar un poquito, una anatomía no muy bonita, pero con algunas muescas, como se pueden ver por aquí, pero felizmente tuvo una visión bastante buena para la dificultad del caso de Pere, ¿no? No sé si tienen comentarios sobre la cirugía y...
muy interesante el caso, Álvaro, y muy bien manejado. Un caso sumamente difícil. El pelar la membrana limitante interna en casos con desprendimiento de retina es muy complejo. Eh, ¿Por qué preferiste usar el dual? Por el PBR, supongo, por la PBR y Sí, no. para teñir las membranas, el PBR. Ajá. Claro. Yo Igual, generalmente, pero o sea, siempre usamos en México siempre usábamos el dual, dual, pero claro. sí, en ese caso más aún, ¿no? Ajá. Yo generalmente lo que trato es, bueno, después de haber sacado el PBR, por supuesto, todo el PBR que pueda, es ponerle, yo prefiero azul brillante y empezar a buscar y pelar la membrana limitante interna hasta lo más anterior que pueda. Yo me voy lo más anterior que pueda para tratar de quitar la proliferación que pudiera haber, que a veces uno no la nota, ¿no? Y pero sí, es muy trabajoso y es muy lento. Pero has tenido muy buen resultado. Yo lo estaba pensando también, en este caso, por ejemplo, podríamos haber optado por, como no se podía pelar bien la membrana limitante interna, de repente si hubiéramos tenido a mano la membrana amniótica, poner un poquito de membrana amniótica también hubiera ayudado a que se cierre el hueco, pero felizmente que se cerró bien, ¿no? Pero la membrana amniótica también funciona muy bien en esos casos y es muy sencillo de usarla, ¿no? Ujú. Renzo, Sí. comentarios. No, primero que efectivamente esos son de los casos más difíciles porque siempre la sensación de que tienes un desprendimiento de retina que tiene dos regmas, ¿no? El regma causal y el agujero macular, si es que no hay más, ¿no? Y en uno de ellos, bueno, tienes la certeza de la que le vas a poder poner láser y en el otro lo vas a dejar abierto, vamos a decirlo de alguna manera. Y más si es un desprendimiento de retina o agujero macular y es miópico, porque el estafiloma posterior a veces complica sacar todo el líquido que se queda atrapado detrás del estafiloma, ¿no? Lo que hace, lo que te obliga a hacer un poco lo que propuso Álvaro, ¿no? Que cómo seco esa retina para que quede completamente aplicada, y a veces lo único que te queda es poner la Charles de manera pasiva sobre el mismo agujero, cosa que es una maniobra ampliamente controvertida. Yo me acuerdo que alguna vez Eddie Barreda me jaló la oreja y me dijo, ¿cómo vas a poner a través del agujero macular si te vas a llevar todo el EPR? Claro, así es. Pero es cierto, ¿no? Pero es súper complicado tratar de sacar el líquido y que te quede la retina tomando la forma del estafiloma, digamos. Otra cosa que me pareció súper interesante, Álvaro, es que hizo el intento de tratar de pelar la limitante sin tener la tercera mano, que es el perfluoro. A mí me gustaba hacer eso porque de alguna manera me hacías presumir de que yo podía pelar la limitante sin necesitar el perfluoro, pero la verdad es que me pasaba que traccionaba mucho la retina. Y ya en estos tiempos normalmente hago pelamiento limitante bajo perfluoro, que además me parece mucho más sencillo. Y Así es, otra o sea, cosa bastante... primero tiñes y después pones el perflujo. Exacto. Y Ujú. lo otro, que me pareció interesante también es la pinza que él utilizó para pelar el BRP. Me parece que es una pinza de Limitorrhexis. Ajá. Y me Una gris gusta, Howard. a mí me gusta más la pinza cerrada porque me da mejor, me permite agarrar mejor el BRP y me permite también hacer la tracción, porque a veces tú jalas y te das cuenta que no es solamente la estrella, sino que es una membrana que está pegada hasta anterior, y jalas, y si no tienes, si no tiene buen agarre, se te anda soltando cada rato, ¿no? Entonces, eso serían algunos de los comentarios que tenía de lo que has mostrado, pero en realidad esos casos son, digamos, una sorpresa, ¿no? Porque tú a veces incluso pegas la retina y el agujero no te cierra, y ya sientes que no has hecho tu trabajo completo, ¿no? Pero Eri, lo más, sí, y lo más, bueno, felicitaciones Álvaro, excelente presentación, excelente caso. Lo que me llama la atención es que el agujero haya cerrado bajo aceite de silicona, porque mm, tiene menos chances, es posible que cierre, pero bueno, el tamponador que uno suele elegir, ¿por qué no? Justo eso iba mi pregunta, ¿no pensaste en dejarle gas de larga duración? No, en ese caso, por yo sé que podríamos utilizar el C318, pero en ese caso prefería, me sentía más tranquilo con silicona. Bueno, creo que todos nosotros nos sentimos más tranquilos en ese tipo de casos con aceite de silicona. Y bueno, y adhiero a lo que dice Renzo, ¿no? Y lo que dice Tono también, es mucho más fácil hacer el pelamiento de la limitante interna bajo perfluorocarbono. Teñir primero,
quitar el remanente, lo que está flotando, y luego ponerle el perfluoro y hacer el pelamiento de la membrana limitante. Una situación que propuso con relación a la eliminación del BRP el doctor Martín Charles era hacer justamente este retiro de la membrana limitante externa hasta zonas muy alejadas. Él trataba de llegar lo máximo que se podía saliendo de las arcadas, y resulta, bueno, yo no llego tanto, ¿no? Hay que ser bastante hábil para eso, pero cuando el PBR es posterior, el hacer el pelamiento de la membrana limitante resulta, y el PBR es intrarretinal en muchos casos, te suelta la retina y te permite mejores resultados. Muy bien, felicitaciones, Álvaro. Sí, de acuerdo. Y Gracias. en estos casos yo siempre uso chandelier también, porque como vieron, que lo presentó muy bien Álvaro, es importante intentar y pelar bien la base del vitrio cuando uno empieza. Y el chandelier ayuda mucho para eso. Y también ayuda para pelar la membrana limitante interna. Muchas veces en estos casos tan difíciles que uno tiñe y pone el perfluoro carbono, hay que pelar de a dos manos. Uno entra con dos pinzas y va jalando por un lado y después jalas con el otro. Tienes que tener las dos manos libres. Es mucho más fácil pelar la membrana limitante interna en esos casos difíciles. Sí, Manuel, sí. Yo también Gerardo, sí. le agregaría quizá el que primero, el comenzar nomás para tener los instrumentos lo suficientemente largos como para entrar un ojo de esa longitud axial, ya es un problema. Así que ya comenzando nomás la cirugía no tenemos la mayoría de los instrumentos como para poder llegar a esas distancias. Y cuando hay muchos más agujeros, en alguna oportunidad he trabajado bajo aire, a presión. O sea, eso me permite tener una mayor expansión de la retina y sin el problema de estar ampliando agujeros y los líquidos que van ya retroretinales o subretinales, ¿no? Eso me ha ayudado también en múltiples agujeros, trabajar bajo aire. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro, muy interesante tu caso. Y para finalizar tenemos a Rodrigo Arana que nos va a presentar una clase de golf, no, perdón, de un video de... Bueno, muy bien. Bueno, ahí A ver, Rodrigo. les comparto la presentación. Un segundito. Yo les voy a cerrar esta ventana de los videos un segundito. ¿Cómo hago ahora para acá? Bueno, yo les he traído el día de hoy mi experiencia con lentes fijados a esclera con una sutura especial que es Gore-Tex, que varios de ustedes la conocen. Siempre en estos casos, pues los cirujanos de segmento anterior y que quisieran, digamos, tener un lente fijado a esclera, a veces voltean al retinólogo y nos ven para que podamos también usar algunas técnicas como la inserción de los trócares, el manejo de la pars plana, para poder hacer esta técnica. Entonces decidí contarles un poquito de mi experiencia usando una técnica que, digamos, la desarrollamos en Colombia y la aprendí de mis maestros allá en Colombia, ¿no? Entonces, como introducción, bueno, los avances en técnicas de facomulsificación casi han disminuido muchísimo las posibles complicaciones de cirugía de segmento anterior, ¿no? Tenemos lentes mucho más estables, tenemos equipos de facomulsificación que hacen el trabajo mucho más fácil con menos tasa de complicaciones que antes, pero aún siguen existiendo y probablemente sigan existiendo los casos de mal soporte capsular o el sulcus inclusive, y por lo cual tenemos que optar por diferentes opciones, ¿no? Como son los lentes de cámara anterior, los de fijación retropupilar y los de fijación escleral, ya sean suturados o las técnicas intraesclerales como la conocida Yamane, ¿no? Entonces aquí están todas las diferentes opciones, ¿no? El lente Artisan retropupilar que se ve en la primera imagen, el lente de cámara anterior tipo Kellman, los lentes suturados, en el caso este es un CZ70BD que es el de Alcon, y la técnica de Yamane que se puede lograr con estos lentes de monopiezas, ¿no? De 3 piezas, perdón. Hablar un poquito sobre la sutura del Gore-Tex. Es un filamento microporoso
de politetrafluoroetileno no absorbible. Es suave, flexible y compresible. De hecho, es una sutura que se usa mucho en cirugía vascular para cerrar, digamos, fístulas arteriales o reparar desgarros en arterias. Es de color blanco y la referencia para la fijación escleral del lente es el CB8, que es básicamente un 7.0, ¿no? Tiene mayor fuerza tensil que el polipropileno y dura más. Es más estable, ya que se han publicado algunos artículos que el polipropileno, pues después de un tiempo pierde un poco esta fuerza tensil que tiene y puede inclusive soltarse en varios casos, ¿no? Entonces esta es la sutura, esta es la que usamos para la fijación escleral. Y los lentes que se usan con esta técnica de cámara posterior para fijación esclera, básicamente, bueno, son dos. El CZ70BD de Alcon, que es un lente de polimetilmetacrilato, monopieza, rígido, con dos ápticas y unos ojales, que ya vamos a ver en los videos. Es hidrofóbico y tiene 7 milímetros de diámetro de la zona óptica, lo cual lo hace un lente bastante interesante para casos de afaquia con problemas, pues, pupilares y con todo lo que sabemos que se complica una cirugía previa o un trauma, ¿no? Existe otro lente de Bausch & Lomb, que es el Acreos A060, que es un lente acrílico monopieza, asférico, y es plegable, ¿no? Y puede insertarse hasta por 1.8 milímetros, y es un lente de 4 apoyos con 4 ojales en los bordes. Es hidrofílico y tiene 6 milímetros de diámetro de la zona óptica, y de hecho la técnica con el Acreos es bastante más sencilla que con el lente de Alcon, ¿no? Lo que pasa es que yo me formé con el lente de Alcon, no teníamos el Acreos en donde me formé, en Colombia, en Bucaramanga. Entonces, este es los dos lentes, ¿no? Uno como queda una vez suturado, el lente de Alcon. Este es tiene un cierto volt, ¿no? Y este es los famosos ojales que tiene en las ápticas el lente. Y este es el lente de Acreos, que es un lente muy bonito. Lo vi usar mucho al doctor Virgilio Morales en México, su lente de elección para esta fijación de sutura esclera, pero yo no he tenido la oportunidad de usarlo todavía. Algunas consideraciones importantes, bueno, siempre primero escoger bien al paciente, ¿no? Generalmente es un paciente áfaco o pseudofáquico, sin adecuado soporte capsular, o que vemos que es un lente que ya está prácticamente, pues, totalmente luxado, ¿no? Con algún antecedente de trauma, cirugías de catarata. Hay que valorar zonas de escleromalacia en la esclera, ya que estas pueden contraindicar la cirugía, ya que vamos a suturar un lente, o algunos defectos esclerales por trauma o algún antecedente. Debemos tener una mejoría de la agudeza visual con refracción adecuada y tener muy en cuenta la afaquia en los cálculos del lente, medios claros. Siempre, normalmente en el esquema del preoperatorio, yo pido un OCT macular, un recuento endotelial, la topografía corneal, la biometría evidentemente, y si sospecho algo más en el segmento anterior, una VM o un OCT de cámara anterior. Para los cálculos de la biometría, las constantes A del fabricante están ahí. Normalmente yo uso biometría óptica con IOL Master, y hay que saber que este lente tiene una tendencia ligera hacia la miopía residual, aproximadamente un 0,70 en los estudios publicados luego de implantado, ya que es difícil establecer la zona exacta por las suturas, ¿no? Porque va a depender mucho de la fuerza tensil que uno use, va a depender mucho de los diámetros que uno escoja para poner los lentes, ¿no? Entonces eso hace un poquito más difícil la predicción del resultado refractivo final. Se calcula como si fuese en el saco capsular, de hecho, haciendo marcas a 3 milímetros del limbo para hacer la posición de digamos, de las esclerotomías, donde va a pasar las suturas y vamos a anudar el lente. Y en los estudios se evidenció mejor performance de la fórmula de SRKT para esta técnica. En la técnica quirúrgica, básicamente lo que se tiene que hacer es una peritomía, ¿no? Esto normalmente son dos abordajes distintos, uno que tiene un abordaje un poco más inclinado
y el otro abordaje que es un abordaje más superior, ¿no? La peritomía se hace en este nivel y la posición siempre se marca el eje horizontal, y a 3 milímetros superior y a 3 milímetros inferior se colocan trócares o esclerotomías para poder pasar las suturas en este caso. El manejo de la sutura también es importante. El Gore-Tex se corta en la mitad, ¿no? Porque es una sutura bastante larga. Se retiran las agujas y luego se vuelve a cortar en la mitad y quedan 4 pedazos de sutura. Se utilizan 2 para la cirugía y esos 2 se guardan para otro caso. Al menos eso es como nosotros ahorrábamos las suturas para estos casos. Se introduce un cabo a cada lado, ¿no? A cada lado nasal y temporal por la esclerotomía inferior y otro por la punta de la esclerotomía superior, quedando un ojal afuera del túnel escleral. Se dejan listos las orejas que yo les digo de Mickey Mouse a cada lado y luego se engancha el lente para ser colocado. Entonces básicamente aquí una fotografía para mostrarles cómo quedan las orejitas de Mickey Mouse, tener todo listo para ya una vez implantado el lente. Aquí está el túnel escleral, siempre manteniendo la presión con una infusión, eso es lo que yo hago, una infusión aquí, la primera esclerotomía superior a esta infusión, la segunda esclerotomía por donde pasa la sutura y aquí solamente 2 esclerotomías para pasar las suturas. Aquí es como se realiza el nudo que en inglés se llama cow hitch knot, que es básicamente lo que va a sostener el lente y va a generar un amarre bastante bueno, como se ve aquí en la imagen, y sobre todo si tenemos un ojal, ¿no? El ojal justamente sirve para eso en el lente. La introducción del lente y la fijación, bueno, se introduce el lente jalando al mismo tiempo de los cabos de las suturas, ¿no? Que están externalizadas por cada esclerotomía hasta lograr un adecuado centrado del lente. Primero se pone un áptica y luego se pone la otra, ¿no? Tratando de siempre lograr un adecuado centrado. Y una vez centrado y fijo, se anuda cada extremo del lado nasal y del lado temporal respectivamente y se dejan los nudos hacia alguno de los lados de la esclerotomía. De hecho, la parte más difícil de colocar este lente es hacer el nudo, hacer el nudo cow hitch, que quede bien en el lente, y la segunda es enterrar los nudos, ¿no? Una vez amarrado a la esclera, una vez fijado. Se cortan los cabos no tan cortos para evitar accidentes y se entierran con una micropinza que puede ser una pinza de pelamiento que esté, digamos, rebusada, ¿no? Para que pueda enterrarse bien el nudo, ¿no? Y evitar ser muy agresivo porque en la primera cirugía, en la segunda creo que fue que hice, se me rompió una de las fijaciones al esclera y lo tuve que volver a hacer. Entonces es bastante fastidioso. Y el cierre del túnel escleral con nylon 10 ceros y también de la conjuntiva. Entonces les voy a mostrar 2 casos. El caso 1 en preoperatorio, un masculino de 25 años con antecedente de trauma penetrante en el ojo derecho con una piedra. Fue manejado primero con sutura corneal, extracción de catarata traumática con una catarata con muy mal soporte, ruptura de cápsula posterior, ¿no? Y todo lo que tuvo asociado al trauma del segmento anterior. Se hizo una vitrectomía posterior por una hemorragia vítrea hace 4 meses y quedó la retina herida. Es un paciente que se manejó en el servicio de nosotros primero y se decidió dejar áfaco por el mal soporte. Tuvo obviamente después una faquia por ausencia de soporte capsular y con una discoria pupilar y ausencia del tejido temporal. La agudeza visual sin corrección era movimiento de manos y una refracción que está mencionada ahí con un 20/60 de mejor agudeza visual corregida. Entonces les muestro el video. Básicamente aquí lo que se está haciendo es colocando los trócares. Se está marcando ahí el eje. Se marcan con un compás los 3 milímetros a donde va a ir la primera esclerotomía superior. Luego se marca la otra esclerotomía. Y posteriormente con un MBR blade se hacen las esclerotomías accesorias, ¿no? Hago una paracentesis siempre para tratar de cualquier cosa tener un manejo. Previamente se deja listo el túnel,
se entra a la cámara anterior y se pasan las suturas, primero por la parte inferior y el siguiente cabo por la parte superior, se saca por la esclerotomía y va a quedar un lazo en la parte superior, ¿no? Que es básicamente ese lazo el que se va armando con las orejitas de Mickey Mouse. Lo mismo se hace en el otro lado. Vean que este paciente tuvo una herida corneal pues bastante importante, la cual fue manejada bastante bien por el servicio y se logran hacer los nuditos, las orejitas. Luego se coge el lente. Esta es la parte compleja, hay que dejar listas las orejitas, pasar el lente y luego tensionar un poquito para que no se suelten, ¿no? A la hora de entrar el lente. Una vez ya fijo esto, se procede a insertar el lente y se va jalando al mismo tiempo digamos, los cabos al extremo, ¿no? Una vez que tenemos el lente ya interiorizado, ya sabemos que simplemente jalando va a quedar bien. Se procede a hacer la otra fijación del otro lado, teniendo en cuenta pues que quede bien soportado sobre el ojal del lente, ¿no? Que eso es a veces lo más difícil. Y una vez que tenemos las dos, lo único que se hace es se jala de los extremos, se termina de insertar el lente, se va jalando, logrando una posición lo más centrada posible. Y luego tenemos una buena fijación del lente central, ¿no? El paciente tenía una pupila bastante mala. Se pensó en algún momento, digamos, realizar una pupiloplastía, pero vamos a ver que poniendo un poquito de miocol se mejora bastante el aspecto de la pupila. Luego lo que les decía de amarrar el nudo y dejarlo siempre hacia uno de los lados de la esclerotomía para evitar problemas. Normalmente yo hago un 3-1-1 con la sutura y luego con una pincita voy tratando de meterla a la esclerotomía. Esta es la parte compleja porque es muy difícil de meter estos nuditos, pero se logra. Luego se cierra la conjuntiva y presurizamos un poco si es que nos queda un poquito hipotónico y básicamente termina la cirugía. El primer día postoperatorio estaba la córnea transparente, el lente bastante bien centrado, una agudeza visual subjetiva mucho mejor el primer día y la refracción al primer mes quedó un poquito con 0,75, con el astigmatismo probablemente alto por la sutura corneal previa que tenía y un 20/80 con mejor visión periférica ya que tenía una sutura corneal pues bastante importante a nivel paracentral, ¿no? El caso 2, un masculino de 65 años con un antecedente de una FEC complicada en el ojo izquierdo, realizada también en la institución. Tuvo una ruptura iridiana y iatrogénica por una vitrectomía anterior y luego quedó en afaquia por ausencia de soporte capsular desde hace un mes y la agudeza visual sin corrección era de 20/800. La refracción y corregida hasta un 20/30 con la agudeza visual mejor corregida. Este es el video de la cirugía. Básicamente aquí lo voy a pasar un poquito más rápido porque esta es la parte de la peritomía, ¿no? Que se hace en ambos lados. Se colocan los trócares, se marca igual el eje. Y vemos que aquí está parte de la herida de la cirugía extracapsular que estaba aún media abierta, entonces le puse un par de puntos. Traté de eliminar todos los restos de cápsula que quedaban por ahí y los restos también cristalinianos que estaban por ahí flotando, ¿no? Entonces, básicamente ahí tratando de limpiar todo lo mejor posible. Aquí hubo una ruptura iatrogénica del iris y ahí estoy terminando de hacer una vitrectomía, digamos, para evitar cualquier problema futuro de tracción en la retina y todo, ¿no? Se encontró creo que un pequeño desgarrito que después le puse láser y básicamente sí, ahí estoy poniéndole láser y ya se procede a la técnica nuevamente a colocar las
la zona de las esclerotomías a 3 milímetros y a pasar las suturas. El mismo procedimiento y a armar los nuditos, ¿no? Que esta es digamos, la parte más tediosa de la cirugía, más complicadita. Nuevamente se inserta el lente y se fija a la zona del ojal. Luego, una vez que tenemos las dos, la primera áptica adentro, se fija la segunda. Se trata de anudar lo más que se pueda, que quede lo más fijo posible para que no tengamos, que no se corra el nudo una vez dentro del ojo, porque ahí sí se puede soltar todo. Y básicamente... Y ahí vamos a ver cómo se fija bien bonito jalando de los extremos, siempre paralelos, y jalamos de un lado, jalamos del otro, hasta que queda bastante bien centrado el lente. Ahí ya estamos anudando y le vamos a poner un poquito de miocol y vemos cómo la pupila se cierra bastante bien. Terminamos de cerrar la esclera, terminamos de cerrar la conjuntiva y queda bastante bien el paciente para el día siguiente. El primer día posoperatorio la córnea estaba transparente, el lente bastante bien centrado, y a los 3 meses 20/40 se visual mejor corregida con también un defecto residual miópico, y básicamente este es el paciente en el posoperatorio, ¿no? Un lente bastante centrado y algunos plieguecitos ahí, pero todo bastante tranquilo. Gracias. Muy bien, Rodrigo, muy interesante tu cirugía. Rodrigo, cuéntame, yo creo que ese lente no lo tenemos aquí nosotros en Lima, ¿no? Creo que ya no tenemos ese lente. ¿Cuál lo usarías acá? ¿Con qué lente lo harías? Bueno, yo creo que Bausch + Lomb sí está trayendo el lente Lacreos. No estoy 100% seguro si es que está. La última vez que conversé con ellos, creo que lo estaban pensando en traer. No sé si es que ya ha llegado o no. Pero no he tenido, digamos, el primer caso ahorita de poner un CZ70B de Alcon. No he preguntado ni siquiera si lo tienen aquí en Lima, pero sería cuestión de ver. No sé si ustedes saben si lo están trayendo o no lo están trayendo. No lo tenemos aquí. Ese ya no lo Ok. tenemos. Ok. Ujú. Sí, sería bueno ver Interesante, la sí. posibilidad del Acreos, ¿no? Ese es un lente Sí. muy bueno y la técnica es mucho más sencilla que esta, ¿no? Claro, no hay ¿Y que hacer alguien la sabe si brujita. hay proveedor de Gore-Tex? Porque hasta ahora no. Yo averigüé y me contacté con una persona de la clínica americana, si no me equivoco, que ellos compraban el proveedor y tenían, digamos, el proveedor acá que les conseguía la sutura Gore-Tex, ¿no? Entonces, Súper. ahí estaba pendiente de que salga el primer caso para hacer la cirugía, pero sí tengo entendido que hay Gore-Tex acá en el Perú. Súper bueno Ujú. saberlo. Ujú. Yo nunca he hecho esa Sí. técnica, sí la he visto hacer también a Virgilio Morales, la he visto hacer, pero yo nunca la he hecho. Y sí, se ve bastante interesante y sobre todo que queda muy bien centrado el lente, ¿no? No Sí. hay tilt ahí. Sí, Entonces, eso es lo bueno de esa técnica. la óptica de 7 milímetros es también un plus, ¿no? O sea, normalmente pues estamos acostumbrados a ópticas de 6 y esta siendo de 7 tiene una amplia cobertura de la zona visual, sobre todo que a veces necesaria en estos casos por el tema de los traumas y las complicaciones del segmento anterior, ¿no? Ujú. De los reportes que vi el año pasado en alguno de los congresos de retina es que una de las cosas que se ha visto con esta técnica es que hay un poquito mayor de incidencia de uveitis de mediano plazo. Yo he tratado de buscar algún paper, digamos, si está publicado en alguna de las, en el PubMed o alguna de las bases de datos, pero no hay nada publicado como un artículo, pero sí lo he visto en alguna presentación, en algún evento científico.
Y una pregunta, Rodrigo. Alguna vez he visto en la técnica que le hacen como un surco entre los dos puertos de extracción de la sutura, con el propósito de que la sutura quede enterrada en el surco. Sí, Sí. como les decía, la parte que a mí me pareció más complicada era el tema de enterrar la sutura. O sea, realmente es técnicamente bastante complicado, sobre todo porque ya estás en el final de la cirugía y lo último que quieres es que se rompa el nudo, se suelte la sutura, ¿no? Entonces, sí vimos esta técnica de abrir como un pequeño surco para que la sutura quede toda enterrada y se le pasa un punto encima como para tratar de fijarlo más. Sería una buena opción, no la llegamos a hacer, no he tenido la experiencia de hacerlo, pero me parece interesante. Y también, no sé si han escuchado este lente, el Carlevale, que tiene cierto, digamos, parecido con esta técnica, pero no se usa ningún tipo de sutura, ¿no? Lo que pasa es que se hace un túnel escleral justamente para que quede esa porción del lente metido ahí en la esclera y no se extruya, ¿no? Entonces, sería bueno también ver esas opciones, que es un lente, tengo entendido que por los que han hecho la técnica, que es una técnica muy muy buena, es un lente muy bueno, y sería también interesante, ¿no? ¿Hay algún comentario? Rodrigo, felicitaciones. Buenísimos tus dos presentaciones, tus dos Gracias, casos. doctor. Sí, Gracias. sí, doctor, por favor. Quería preguntarle si al final le haces esas dos orejitas que van a ir a las ápticas, ¿por qué tiene que ser ese lente de Alcon y no puede ser un lente de 3 piezas o un lente plegable? He visto la técnica con otros tipos de lentes que no tienen el ojal, pero digamos que por seguridad el ojal le da una zona mayor de fijación a este nudo, ¿no? Que se tiene que hacer. Entonces, yo creo que sí se podría hacer con un lente, digamos, de 3 piezas normal, sin el ojal, pero podría haber un slippage del nudo y podría soltarse el nudo, ¿no? Entonces, en realidad esto se usa más que todo como para fijación de esa sutura y que tenga un poquito más de soporte. Perfecto. Y no han pensado, bueno, como un pensamiento que se me viene, ¿no? Pasarle por justamente el agujero donde está en el áptica, pasarle el hilo, el Gore-Tex. Sí, vi a alguien que también lo pasaba por ahí como por una fijación extra, pero lo que pasa es que la fijación es muy buena solamente pasándole este nudo como un asa porque logra fijar muy bien el lente. Entonces, si se pasa solamente por ese agujero la sutura, no tiene una adecuada fijación, que es lo que necesitamos para tratar de centrar mejor el lente. Pero sí, podría ser una opción también pasarlo por el ojal y luego amarrarlo y anudarlo, ¿no? Al lente. Esto tiene dos puntos de fijación, ¿no? En las dos zonas de la esclerotomía, es mejor que tenga como un asa que envuelva al lente y no solamente un solo punto de fijación para que te quede mejor centrado y tenga un mejor centrado, ¿no? Claro, y disminuye la inclinación también, porque podría Definitivamente, quedar con un tilt. Esa definitivamente. técnica me acuerdo habérsela visto allá, creo que en el siglo pasado al doctor Roca cuando roté en retina, cuando hacía las Tenemos la antiguas, sutura. cuando las Así es. antiguas. Sí, Muy bien. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Nada, quería agradecerles a Lorena, a Harumi, a Álvaro y a Rodrigo. De verdad que excelentes las 4 presentaciones. Y por supuesto agradecerles a Renzo y a Eddie por haber participado como moderadores de esta sesión. Los dejo con nuestro presidente, el doctor Gerardo Arana, para que cierre la sesión y nos invite a las siguientes. Gracias, Gerardo, por la confianza. Bueno, más bien agradezco pues al haberme dado la confianza y lo hago más porque tú descanses un poco. Ya tienes una trayectoria de colaboración con la retina y pues yo creo que ya es tiempo de que sigas floreciendo en el extranjero como lo estás haciendo. Es un orgullo para nosotros que así sea. Ojalá que podamos tener más retinólogos que tengan la brillantez como la tienes tú. Yo la única responsabilidad que tengo es seguir pues,
tratar de llegar a la valla que ustedes han logrado, tú, Willy Barriga, también Magali Buendía, y tratar de lograr pues la idea de Pedro Sáenz, ¿no? de mantener un grupo de retina unido, en permanente educación continua. Pues esa es mi meta. Voy a darte 2 años de tranquilidad, y yo agradezco a Renzo y a David Cruzado del que me ayuden, porque es potente la ayuda que me pueden dar ellos, y para poder pues estar a su disposición. Por supuesto, yo voy a dejar ahí las ideas de las próximas exposiciones que van a ser mensuales, y de los temas que se van a tratar, y que en agosto pues vamos a tener el regional, aunque tenemos poco tiempo, solamente vamos a tener como 4 horas de exposiciones con un invitado extranjero, pero de todas maneras aquellos que tengan trabajos para presentar en el regional, por favor me lo hacen saber para ir armando el programa de retina del regional de agosto, que va a ser acá en Lima. Bueno, me despido de ustedes y nos vemos en el cuarto jueves del mes de mayo, con un tema que va a moderar Renzo, que es mi mejor tema de retina, mi mejor caso de retina. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias a todos. Listo, Chao. bye. Chao. Chao, Chao, Renzo.